que no son de mercado. Todavía no nos dicen qué quiere decir. Pero unas son mercado y otras son no mercado. Market measures y non-market measures. Pues había que darles cabida a esos países. Había que darles cabida, obviamente, a los países desarrollados que se quejan de la división tajante. Y a un país tan poderoso como Estados Unidos, que no formó parte nunca del protocolo. Había que darle cabida también a los países llamados BASIC, que son Brasil, Sudáfrica, India y China, que son economías emergentes, y que un siguiente acuerdo sin que ellos participen, pues no nos va a servir de mucho. México puede mitigar todo lo que quiera según 1.4% de emisiones globales. Si estos países y Estados Unidos no están dentro, nos va a seguir golpeando muy duramente el cambio climático. Había que tomar en cuenta la alianza de pequeños estados insulares, 44 países conformados principalmente por islas caribeñas y del Pacífico Sur, Tuvalu, Vanuatu, Kiribati, etc., que dicen: yo no emito, y en 100 años, si no hacemos algo, el nivel del mar se prevé que aumente 1 metro y me voy a quedar sin territorio. ¿Qué vamos a hacer? Ustedes me van a recibir como refugiados. Voy a perder mi forma de vida, mi cultura. Había que tomar en cuenta también a estos países. Entonces se vuelve verdaderamente una negociación muy compleja. Ya de por sí, Naciones Unidas lo que permite a veces es llegar a un mínimo común denominador, que lamentablemente muchas veces es muy mínimo. Y sin embargo es el foro que te permite por excelencia que todos se sienten a la mesa, digan cuáles son sus intereses, cuáles son sus líneas rojas, qué están dispuestos a ceder, qué no están dispuestos a ceder. Y si no tuviéramos ese foro estaríamos desesperados por tener. Para resumir, en Cancún se logró recuperar este proceso. Después de Copenhague todo el mundo apuntaba que la Convención Marco de Cambio Climático iba a acabar, ¿no? Que había que deshacer esto, que había que inventarse un nuevo foro. Y sin embargo en Cancún hubo resultados producto de este enorme esfuerzo. Entre otras cosas, se traduce un poco este objetivo que les decía yo, que es muy general, de estabilizar las emisiones, ¿no? Una discusión en términos numéricos y de fórmulas que a nadie dejaba contento. Y se logra poner de acuerdo la comunidad internacional para decir: es el compromiso de actuar para que el aumento de la temperatura global se mantenga por debajo de los 2 grados centígrados. Esa es la traducción más detallada que tenemos del objetivo de la convención. Si vamos más allá de 2 grados centígrados, entonces los impactos que prevé la ciencia son de otra naturaleza. Enfoquémonos en hacerlo. ¿Y cómo se está midiendo eso en términos de las partes por millón de dióxido de carbono en la atmósfera? Acabamos este año de llegar a la marca de 400 partes por millón, que no tiene precedente en los últimos 500 años, por lo menos. No tiene precedentes, y los científicos predicen que si llegamos a 450 partes por millón, ahí no habrá marcha atrás de los 2 grados, es decir, ya nos tenemos que adaptar al cambio climático. Pero si no logramos evitar llegar a 450 partes por millón, entonces tendremos que pensar en estrategias de adaptación para un escenario de 3 o 4 grados centígrados. Pero ese es un resultado muy importante. Y además se cambia un poco la retórica. Nadie es ingenuo cuando asiste a estas negociaciones de que tiene que ver con una cuestión económica muy importante, con una cuestión social. Pero es una cuestión de competitividad. ¿Cómo un país va a asumir una serie de compromisos de mitigación de gases de efecto invernadero, que en el caso de México, por ejemplo, significa que el potencial mayor está en 2/3 partes en el sector energético? Y eso significa probablemente que tu industria tenga que pagar mayores costos para abastecerse de energía. ¿Cómo asumes tú esos compromisos cuando tus competidores principales o tus socios comerciales principales no los van a asumir? Ya estamos inundados de productos chinos, por ejemplo, y si China no está dispuesto a asumir esos compromisos y va a seguir con costos de energía accesibles, mucho más baratos, ¿qué significa para la competitividad de nuestro sector industrial? Entonces es una cuestión de competitividad muy importante, pero es una cuestión también de seguridad alimentaria. Ahora que nos pegó Ingrid y Manuel, afortunadamente no pasó por Centroamérica, yo no sé qué hubiera pasado si hubiera pasado por Centroamérica, pero la cantidad de estragos que causaron, el 80% del territorio inundado, que no tiene precedente,
meteorológico nos decía que la cantidad de lluvia que tuvimos en una semana equivaldría a que el territorio de México entero tuviera 20 centímetros de agua en todo el país. Y lamentablemente hay una serie de datos en los últimos 20 años que corroboran que hay una tendencia ascendente. Entonces, contrapuesto con el tema de la competitividad, está el tema de la prevención y el valor que otorgamos a actuar antes. Y darnos cuenta de que sí, es costoso cambiar el modelo de desarrollo de un país, porque de esto va el tema del cambio climático. Pero será más costoso no hacerlo y tenernos que adaptar al cambio climático. Entonces, para cambiar un poco esta retórica, en Cancún se exhorta a los países a registrar de manera voluntaria cuáles son los compromisos que están dispuestos a hacer. México, por ejemplo, en Cancún registra, México va a mitigar 30% de sus gases de efecto invernadero al año 2020. Y así una serie de países. De los 195 países, creo que son 99 países los que han registrado acciones voluntarias. Entre los que no están, está China, está Brasil, está India, ¿no? Porque siguen en la misma retórica de que como ellos no son países desarrollados y no tienen responsabilidad histórica, entonces ellos no lo hacen. Pero aquí se logra cambiar un poco ese discurso, ¿no? Es importante. A partir de ahí empieza además un proceso de clarificación. ¿Qué significa México cuando dices que vas a mitigar 30% de tus emisiones? Dime en qué sectores, con qué acciones concretas, en base a qué línea vas, cuáles son las acciones que vas a llevar a cabo. Un proceso de clarificación que hasta la fecha nos deja con muchas dudas, pero en esto me detengo porque tiene mucho que ver con la negociación que está en curso actualmente. Se crea el marco de adaptación de Cancún. Les decía yo que en Bali por primera vez se menciona el tema de la adaptación. Y entonces logramos por primera vez que haya una institución que atienda el tema de la adaptación. ¿Cómo le decimos a Tixtra? Veníamos platicando ahorita, que se inundó con estos huracanes, que ellos tienen que mitigar. Ellos van a decir primero, necesito que me compongas el cauce de mis ríos y necesito que haya una planificación urbana para prever este tipo de cosas. El tema de la adaptación es fundamental. En Cancún se logra crear eso. Y se crea el Fondo Verde Climático. Y se establece un compromiso para que a partir del año 2020 este fondo reúna $100,000 millones anuales. Se crea también el compromiso para que desde Cancún 2010 al 2020 se junte $100,000 millones. Es decir, de aquí al 2020 $100,000 y a partir del 2020 esa cantidad anual para poder hacer frente a acciones de mitigación, transferencia de tecnología, adaptación, etc. Hasta la fecha, hoy, 2013, el Fondo Verde Climático no está en operación. Lamentablemente, ¿no? Ya ahí vamos, esperamos que el año que entra se logre. Pero esos fueron resultados muy importantes que se creían imposibles. El año posterior, en Durban, se crea la llamada Plataforma de Durban, que tiene dos mandatos. Uno, lo que no pudimos hacer en Copenhague, retomémoslo otra vez y asegurémonos que sea un proceso incluyente y transparente donde todos participemos y negociemos un nuevo instrumento que sea válido a partir del año 2020, en el que todos participemos, aplicables a todos, ¿no? Tratando de romper un poco ese discurso, anexo 1, no anexo 1. Claro que aplicable a todo tiene muchas interpretaciones. Los países que no están en el anexo 1, muchos de ellos, los BASIC principalmente, dicen aplicable a todos, pero ya la convención es aplicable a todos. Es aplicable de un modo a los que están en el anexo 1, es aplicable de otro modo a los que no estamos en el anexo 1 y así se dirá per secula seculorum. Estamos en una discusión muy complicada. Y el otro mandato de la plataforma de Durban es, señores, no nos podemos esperar a actuar hasta el 2020. ¿Qué vamos a hacer ahorita, de aquí a este periodo 2020 en que terminamos de ponernos de acuerdo en este nuevo instrumento? ¿Qué acciones de mitigación necesitamos llevar a cabo de manera urgente si es que efectivamente queremos mantener el aumento en el nivel de la temperatura atmosférica como máximo en 2 grados centígrados? Pero ya de una manera voluntaria. Ahí ya no estamos negociando un instrumento jurídicamente vinculante, sino decir, les vamos a animar a que hagamos una serie de cosas. El año pasado la conferencia fue en Doha y
fíjense ya el solo hecho de haber escogido Doha como una de las sedes de la conferencia, un país eminentemente petrolero, ya te habla un poco también de los intereses. No les comenté del grupo de países petroleros, que es otro grupo muy importante, obviamente. Arabia Saudita, por ejemplo, reclama en una parte de la negociación que se llama medidas de respuesta, reclama que como ellos van a dejar de vender mucho petróleo porque el mundo está dejando de utilizar hidrocarburos, entonces el mundo les debe de pagar todo el petróleo que van a dejar de vender a los pobrecitos árabes. A veces llegas al grado del absurdo, ¿no? Las medidas de respuesta son para un país como Costa Rica, por ejemplo, que por el cambio climático se verá afectado en sus cafetales y no podrá ya producir café. Para esas están pensadas las medidas de respuesta, pero vienen los países petroleros con este tipo de reclamos, ¿no? Y con la posibilidad de parar la negociación completamente. Pero bueno, en Doha tuvimos esta conferencia donde se concluyeron los trabajos de los grupos que se habían creado en Bali, el LCA y el del protocolo de Kioto, y se acuerda prorrogar el protocolo de Kioto.